Existen varios rumores alrededor de la muerte de Pablo Escobar. Algunas versiones afirman que el narcotraficante se habría suicidado y existen otras que mencionan que fue víctima de sus enemigos en el mundo del tráfico de drogas. Sin embargo, la versión oficial sobre su fallecimiento establece que el capo del narcotráfico perdió la vida el 2 de diciembre de 1993 sobre el tejado de la casa en la que permanecía escondido en Medellín. Este informe también menciona que Pablo Escobar fue abatido por el comandante del bloque de búsqueda, Hugo Aguilar, quien estaba tras los pasos del líder del cártel de Medellín desde hace varios meses. Según esta versión, la ubicación de Escobar fue descubierta debido a una llamada de aproximadamente 5 minutos entre el capo del narcotráfico y su familia, tiempo suficiente para que las autoridades colombianas y estadounidenses dieran con su paradero. La mayoría de versiones acerca de la muerte de Pablo Escobar coinciden en que la llamada hacia su familia fue clave en esta operación. No obstante, existe una historia poco conocida sobre su muerte, la cual relata una traición por parte de la familia de Escobar, la cual fue incitada por sus enemigos. Esta supuesta traición familiar fue revelada por Aura Rocío Restrepo, amante del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, rival directo de Escobar en el mundo del crimen organizado. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Por medio de su libro, Ya no quiero callar, la ex reina de belleza resta importancia a la llamada telefónica realizada por Pablo Escobar, ya que sus enemigos conocían la ubicación de su escondite debido a la confesión de Gustavito Gaviria, hijo de Gustavo Gaviria, primo y mano derecha del líder del cártel de Medellín. La historia dice que Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, Elmer Herrera y José Santa Cruz, líderes del cártel de Cali, aportaron una fuerte suma de dinero para financiar la agrupación Los Perseguidores de Pablo Escobar, también conocida como Los Pepes. Este grupo paramilitar, encabezado por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, buscaba debilitar a Pablo Escobar por medio del asesinato de sus aliados más cercanos. De esta manera, los Pepes secuestraron a Gustavito, luego de dar con su ubicación y lo interrogaron para conocer el paradero del líder del cartel de Medellín. Según me dijo Gilberto, el hijo de Gaviria había llegado del exterior días atrás. El ingreso al país fue detectado por agentes de inmigración, que lo reportaron de inmediato. Escobar estaba tan desesperado y aislado que cometió el error de llevar a Gaviria a la casa donde se escondía, relató Restrepo en su texto. El grupo paramilitar torturó al sobrino de Pablo Escobar hasta que dieron con la ubicación exacta del escondite del capo del narcotráfico en Medellín. Tras su confesión, Gustavito Gaviria fue asesinado por los Pepes y su cuerpo fue localizado con múltiples impactos de bala horas después de la muerte de Escobar. La historia sobre esta supuesta traición familiar cobra fuerza luego de que los Pepes conocieran el paradero de Pablo Escobar y, de acuerdo con el relato de la ex reina de belleza, el temido narcotraficante fue abatido por el poderío armamentístico de este grupo. No tengo cómo probar nada, pero sí puedo dar fe de lo que mi pareja me contó. Su relato coincide en su totalidad con lo que les contó a algunos de sus escoltas, que 20 años después hablaron conmigo para este libro, concluyó Aura Rocío Restrepo. Por otra parte, ante la incapacidad de frenar al zar de la cocaína, Colombia aceptó la ayuda de Estados Unidos, que sumó agentes de la DEA a la guerra contra el narcotráfico, y se vio obligado a negociar con Pablo Escobar un descompensado acuerdo para que finalizara la escalada de muertes. A cambio de que no fuera extraditado a Estados Unidos, el capo accedió a entrar a prisión, si bien en una construida y dirigida por él mismo. El acuerdo se materializa el 19 de junio de 1991, día en que Pablo Escobar ingresó a la Catedral, un edificio que contaba con habitaciones de lujo, gimnasio, una cancha de fútbol y varios salones de juego. Sin duda, la ya muy mencionada en este canal, ha sido una de las cárceles más peculiares del mundo. No tardó mucho la prensa en hacerse eco sobre la vida de lujo que llevaba el narco de Barrotes para adentro, por lo que el gobierno colombiano empezó a planear la forma de trasladarlo a una prisión de verdad. El detonante final fue el asesinato dentro de la prisión de Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada, quienes administraban el imperio de Pablo en el exterior y que habían hecho amago de querer realizar negocios por su cuenta, que viviera como un zar o que entrara y saliera gente por los pasadizos de la catedral. Era una obscenidad para Colombia, pero que cometiera asesinatos en lo que debía ser su celda era algo ya inadmisible, incluso para el país donde nació el realismo mágico. El presidente César Gaviria envió a Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia, y al coronel Hernando Navas Rubio, director general de prisiones del Instituto Penitenciario, a poner fin a aquel absurdo y a trasladar al narcotraficante. Sin embargo, Escobar tomó como rehenes a 2 de los funcionarios mientras preparaba su fuga de la cárcel. Ahora, asediado por el ejército, el 21 de julio de 1992, Escobar y sus hombres huyeron de la prisión a través de uno de los muros traseros de la prisión. En medio de la neblina, el capo y sus secuaces se esfumaron para aprobio nacional. Se sospecha que ni siquiera fue una huida trepidante, más bien pausada. Aquí empezó la persecución de Pablo y el principio y el final de su historia. Se estableció una unidad especial, el bloque de búsqueda,
formado por policías, militares y agentes de la DEA, todo para dar con el escurridizo narcotraficante. El planeta quería capturarlo y el gobierno ofreció $5 millones de recompensa. La sorpresa fue que en Medellín, donde seguía siendo enormemente popular, no parecía la gente estar interesada en atrapar al Robin Hood paisa. Al contrario, fueron muchos los que se lanzaron en busca de las otras recompensas, las del cartel de Escobar, que estaba ofreciendo de $1 millón en adelante por cada policía muerto. Y entre mayor fuera su rango, más alta era la suma que pagaba. Sin duda, este capo colombiano sabía jugar sus cartas. 65 policías fueron asesinados en su particular guerra contra el Estado. Su suerte empezó a cambiar cuando el Bloque de Búsqueda y los Pepes, un grupo paramilitar financiado principalmente por el cartel de Cali y con nexos todavía sin aclarar con la CIA y la DEA, entre estas dos agrupaciones lo forzaron a vivir en constante fuga y de forma clandestina. Pasábamos hambre mientras estábamos rodeados de millones de dólares, diría años después Sebastián Marroquín, el hijo mayor de Pablo Escobar. La persecución a Escobar le obligaba a mudarse prácticamente cada semana de casa y comprometió gravemente su capacidad de dirigir el imperio de la cocaína mundial. Las bombas del narco herido. Las autoridades asesinaron hasta marzo de 1993 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cartel. Además, los Pepes se valieron de tácticas tan brutales como las empleadas por los narcos para eliminar a los hombres de Pablo, destrozar sus laboratorios y haciendas y neutralizar su aparato legal, es decir, quitar la vida a su abogado, sus contables y sus empleados. Entre todos les estaban asfixiando y él contestó con lo único que sabía hacer: echar más terror y muerte al fuego. Después de un año levantando hasta la última piedra de Medellín, el bloque de búsqueda dio con la clave al localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo, cuando fue rechazada su desesperada oferta para regresar a la cárcel a cambio de una pequeña pena y la disolución del bloque de búsqueda. Pablo Escobar inició una serie de atentados, con más de 250 bombas explotadas a lo largo del país a modo de represalia. Por aquellos días, mi padre hacía referencia constante a Salvatore Totorrina, de quien adaptó sus métodos terroristas con coches bomba utilizados para enfrentarse al Estado italiano a través de asesinatos selectivos. Escribe el hijo mayor de Pablo Escobar en su libro, Pablo Escobar, mi padre. Entre estos atentados brilló por su brutalidad lo ocurrido el sábado 30 de enero de 1993, cuando un automóvil Renault 9 cargado con 100 kilos de dinamita fue ubicado a pocas manzanas de la Casa de Nariño, sede presidencial. La explosión resultante destruyó algunas tuberías y dejó un cráter de 1.95 metros de ancho por 95 centímetros de profundo. Después de un año levantando hasta la última piedra de Medellín, el bloque de búsqueda dio con la clave al localizar 6 llamadas que Escobar le hizo a su hijo. Ayudó la avanzada tecnología de rastreo a disposición de esta unidad y sobre todo los descuidos del narco colombiano en las últimas fechas. Con su jefe de seguridad fuera de juego y únicamente protegido por sicarios rasos, Escobar prescindió de la brevedad de las conversaciones telefónicas, su principal seguro de vida en décadas como criminal. La soledad le empujó a llamar de forma compulsiva a su familia, echaba de menos a su mujer y a sus hijos, y cada vez cometía más errores. El día 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, Escobar fue acorralado por fuerzas armadas en una residencia cercana al centro comercial Obelisco y también al estadio Atanasio Girardot. En el oeste de la ciudad, 500 soldados y policías rodearon la casa. Los soldados procedieron a irrumpir en el lugar en el que el capo y un guardaespaldas se encontraba. Su hombre más fiel, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, recibió a la unidad de asalto con una metralleta y fue abatido en el interior de la humilde vivienda. Su muerte permitió al narcotraficante escapar por uno de los tejados de la casa. Juan Pablo Escobar nació en Medellín en 1977. Tenía 16 años cuando murió su padre, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más temido de Sudamérica. Su madre, tras ceder la fortuna que amasó el patrón a sus enemigos a cambio de sus vidas, se instaló en Argentina junto con su hijo para olvidarlo todo, país en donde todavía viven. Pasó a llamarse Juan Sebastián Marroquín Santos, en busca de un anonimato que logró alcanzar. Volvió a los focos mediáticos en 2009 con el documental Pecados de mi padre, en el que pide perdón a las víctimas del narcotráfico. Ha seguido la senda de la reconciliación con 2 libros, publicados en España por Península: Pablo Escobar, mi padre, en 2014, y Pablo Escobar, lo que mi padre nunca me contó, recién salidos a la venta. El hijo de Pablo Escobar se arrepiente de ser una persona pública. Nunca ha sido fácil. Cuando vivía mi padre trataron de asesinarme varias veces. Ahora recibo amenazas públicas porque no me convertí en la versión 2.0 de Pablo Escobar. Algunos me admiran y me respetan por haber renunciado a la violencia, pero otros me creen un cobarde por ello. Pienso en que se necesita mucho más coraje para no ser Pablo Escobar que para seguir otro camino.
Quienes no quieren darle el crédito a lo que escribió en los libros dicen que era un niño. Lo que él sí puede afirmar es que a los 7 años su padre le dijo: soy un bandido, asúmelo. Era imposible que imaginara el emporio criminal que mi padre dominaba. Pero a partir de entonces hablaba de ello con mi padre. Me decía: a este sí lo maté, a este no. Esa bomba sí la puse, esa no. A ese sí le tengo secuestrado, a este no. Era una situación bizarra. Pablo Escobar podía mentirle al mundo entero, pero a su hijo no. Agradezco que mi padre me tuviese ese respeto, no como a los hijos del cartel de Cali, que se enteraron de que sus padres eran unos criminales cuando les vieron con las esposas puestas. En uno de sus libros cuenta que su padre le dijo a los 8 años que si algún día quería probar las drogas, le debía avisar para que lo hicieran juntos. Es por eso que defiendo la educación como la verdadera arma para acabar con las drogas. El prohibicionismo es el agente garante número 1 de la corrupción internacional. Si quieren más guerras, más muertes, más masacres, más ventas de armas, prohíban las drogas. México es un triste ejemplo de ello. ¿Qué opinaba Sebastián Marroquín del Chapo Guzmán? Es una creación sistemática que promueve la prohibición de las drogas. Lo detuvieron. ¿Y qué? ¿Cree que se interrumpió el suministro de cocaína a Estados Unidos? No, un segundo después de caer el Chapo ya había otro al mando. Su detención solo sirvió para significar ante los medios que la lucha contra el narcotráfico va bien, cuando en realidad los narcos cada vez tienen más poder. ¿Por qué conocemos los organigramas de los carteles de la droga desde la Patagonia hasta México, pero no los de Chicago, Los Ángeles o Nueva York? Parece como si Estados Unidos repartiera la droga por correo postal. Estados Unidos utilizó el dinero de la droga de mi padre para financiar su guerra sucia contra el comunismo en Centroamérica. Barrisil, uno de los pilotos que trabajaba para mi padre, fue asesinado en 1986, cuando Escobar se enteró de que le había tomado las únicas fotos conocidas que demuestran que ejerció como narcotraficante. ¿Cuál era el punto de vista de Sebastián Marroquín hacia su padre? Si digo que era muy malo y al mismo tiempo muy bueno, no estoy mintiendo. Se pregunta a las 5.000 familias a las que les brindó una casa digna. Seguro que le hablarán de él de una forma distinta a la de una familia de la oligarquía de Bogotá, porque es gente que sufrió atentados terroristas o secuestros. Yo fui testigo de sus dos facetas y lo quise parar desde mi posición de hijo. No le tenía miedo a la ley. No conozco ningún otro bandido que haya diseñado y financiado su cárcel, cambiando la constitución del país y promulgando leyes para evitar su sometimiento a la justicia. ¿Qué opina el hijo de Pablo Escobar frente al retrato que hacen las últimas series? Ni la de Netflix ni la de Caracol Televisión respetan como era. Al elevarle a la categoría de héroe popular estamos creando una nueva camada de chicos que querrán ser como él. Las series están impregnando su vida de glamour de forma muy burda. En El Patrón del Mal los interrogatorios policiales son de chiste, ni en mis mejores sueños hubieran sido así. Estos han sido algunos de los testimonios del hijo de Pablo Escobar tras años de su muerte. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.